Hablemos acerca de conocimientos olvidados, porque nosotros no actuamos a partir de cosas que no tenemos presente en nuestra mente y a nivel cultural, a nivel social, nos desarrollamos a partir de conocimientos que en esos momentos estén en tendencia. Por ejemplo, en estos momentos está en tendencia la inteligencia artificial y en base a ello todos nuestros esfuerzos se dirigen hacia ello, ¿cierto? Y eso nos hace olvidar de otros proyectos que podemos estar trabajando, qué sé yo, autos voladores, ¿cierto? Cosas por el estilo. Espero que me entiendan el ejemplo. Entonces, quién sabe cuántas cosas nosotros no estaremos olvidando que hace que a nivel nuestra estructura social haya algo que le falte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo estamos teniendo en cuenta. Espero que me entiendan ese concepto. Y entre esas cosas que nosotros hemos olvidado están los conocimientos o excluidos los conocimientos de la Biblioteca de Alejandría, ¿cierto? Entonces, se dice que en un 70% se perdió todo ese conocimiento que estaba allí. Recordemos que la Biblioteca de Alejandría fue creada por uno de de los generales de Alejandro, ¿cierto? Alejandro Magno, pues el que conquistó todas estas tierras, eso ya es otro tema, ¿sí? En la antigüedad, entonces, bueno, se ubicó por allí, por Egipto más o menos, ¿cierto? Al norte, bueno, donde quede Alejandría, ya lo buscarán ustedes en Google. Entonces, el hecho es que ellos tenían una metodología en la cual eh, llegaban personas de distintos puertos, ¿sí? Porque era como un centro de comercio, y decían que una de las condiciones para acercarse allí era que dejaran copiar alguno de los pergaminos que llegaban en esos barcos, ¿cierto? Entonces llegaban y lo copiaban y luego lo devolvían, ¿sí? Y de esa manera, pues fueron recopilando conceptos y conocimientos de distintas partes del mundo. Fuera de eso, pues también servía como una recopilación de conocimientos de la antigua Grecia, ¿sí? Eh, entonces, cuando llegaron fanáticos cristianos y quemaron la biblioteca, entonces se perdió un 70% del conocimiento que estaba allí. Increíble, ¿cierto? Y solamente se recuperó un 30%. Dentro de ese 30%, pues están algunos de los conocimientos de esos filósofos griegos, Pitágoras, Platón, bueno, etcétera, ¿sí? ¿Qué hubiera sido que se hubiera quemado todo ese conocimiento de Pitágoras que hoy en día, pues, es la base de prácticamente toda la cultura occidental, ¿cierto? En base a eso se formaron grandes eh, científicos a partir de la base de esos conocimientos de estos filósofos griegos, ¿cierto? Y luego llegó la oscuridad cerca de 1000 años, ¿cierto? Por cerca de 1000 años con el oscurantismo y el cristianismo y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, imaginemos todo eso, que hay conocimientos y hay tecnologías que vienen de muchísimos años antes. Por ejemplo, la batería de Bagdad, ¿sí? Si quieren la buscan en Google. Ese tema de la batería de Bagdad es algo que ya funcionaba como una batería, ¿cierto? Para producir electricidad, ¿sí? Energía. Y eso fue inventado hace más de 2000 años, ¿cierto? Entonces, ese tipo de conocimientos, así está lleno de conocimientos por todos lados. Como decía la gran Diana Uribe, ¿sí? Esta historiadora, pues, que decía de manera tan amena estos conocimientos de la antigüedad, siempre hay una piedra, como una pequeña excavación por aquí y por allá que derrumba todo lo que nosotros sepamos acerca de la historia, ¿cierto? Un descubrimiento arqueológico. Entonces, nosotros tenemos conocimientos hasta el momento en base a lo que nosotros hemos descubierto a nivel de arqueología, ¿sí? Pero quién sabe qué otras cosas no se han descubierto y sobre todo continentes o cosas que estén en el fondo del mar, ve tú a saber, ¿cierto? Entonces, así como esta batería de Bagdad, hay civilizaciones antiguas que, eh, que están olvidadas y que tienen unos conocimientos increíbles, ¿cierto? Actualmente existen civilizaciones antiquísimas que han sido sus conocimientos han sido disminuidos, ¿sí? Por este tema del eurocentrismo, ¿sí? Solamente lo que Europa dice es cierto, ¿sí? Con su pensamiento crítico y científico y todo lo demás es tontería, ¿sí? Entonces,
La cultura china que lleva toda la vida ahí donde usted está, donde usted la ve, los chinos llevan ahí el tiempo que ustedes quieren, ¿sí? Más de 1000 años, más de 2000 años, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Lo mismo que los indios, ¿sí? Son culturas antiquísimas, ¿sí? Los japoneses, por eso es que ellos son así, ¿cierto? China en estos momentos es potencia mundial, ¿sí? Japón, mire todo lo que tenemos. Culturas antiguas, ¿sí? Como con una manera de actuar, así que nosotros los latinos tenemos muchas cosas que aprenderles a esto, pero resulta que ahora no, ¿sí? Que ellos no saben nada, que entonces que la acupuntura, que los masajes, que el Kama Sutra, bueno, tantas cosas, obviamente el Kama Sutra sí lo aceptamos, ¿cierto? Porque es novedoso y todas las cosas, pero todo lo demás es tontería, según pues el pensamiento crítico occidental, eurocentrista que tenemos acá, pues entonces eso no, que la India, todos esos conocimientos, pura tontería, ¿sí? Imaginación, ¿sí? Todos los conocimientos que ellos tienen acumulados a partir de cientos de años, pues no, ¿cierto? Ahora es el que nosotros tenemos en el pensamiento occidental, lo mismo que con Babilonia. Imagínense que Babilonia es una ciudad que duró 1000 años ahí metida donde estuvo, ¿cierto? La antigua Babilonia, que recopilaba los conceptos y los conocimientos de la antigua Sumeria, Caldea, asirios, bueno, todo este tipo de gente, pues allí comerciaban con la antigua Babilonia, ¿sí? Los antiguos egipcios, lo de las pirámides, ahora resulta que simplemente eran unos esclavos que alzaron esas toneladas, esas piedras tan pesadas y todo este tipo de cosas, pues todo es reduccionista para disminuir todos los conocimientos que sean contrarios a un imperio en determinado momento, ¿sí? Porque recordemos que un imperio cuando se establece, pues echa polvo o echa por tierra todos los imperios que hayan conquistado, como los imperios africanos, ¿cierto? Culturas antiquísimas que tienen las antigüedades que usted quiera. Vaya, busquen en Google Imperio Africano. De hecho, yo tengo un artículo en el blog de descubresubconsciente.com donde hablo de esos distintos imperios africanos y distintas culturas de la antigüedad. ¿Sí? Ahí lo buscan en Google, creo que llama Culturas de la Antigüedad. Bueno, ya mirarán, Descubre Subconsciente, Culturas Antiguas. Lo pueden buscar en Google. Entonces, el hecho es que un imperio cuando llega derrumba todo lo que haya, ¿sí? Y la verdad la cuentan los ganadores, ¿sí? Entonces, si un imperio que conquista es profundamente cristiano y católico, pues obviamente no van a decir, venga, conservemos esta estatua de, de tal... acá, por ejemplo, los españoles, ¿cierto? Venga, conservemos esta estatua de este dios maya de la antigüedad o este conocimiento, no, muy pocas veces lo que llegan es desprecian, ¿sí? Porque así es el pensamiento que se cree conquistador, ¿sí? Si acá aquellas culturas y conocimientos que se creen mejores, eh, que se creen más que los demás, um, saberes que se creen mejores que otros, ridiculizan hasta en los científicos, ¿sí? Recordemos lo que yo les decía en un video anterior. El pensamiento científico tiene unos conocimientos que consideran que es lo máximo de ese mundo, tanto a pasado como hacia futuro, hacia 5000 años hacia adelante, pues no, lo que vale es lo que descubrimos ahora y ese es el conocimiento verdadero. Yo les he dicho que ese conocimiento, eh, los científicos en determinada época se burlaban de los otros científicos que se terminaron suicidando, ¿cierto? El que inventó, cuando salió el científico, ¿sí? Con esta teoría acerca de este principio, acerca de la entropía, la ley de entropía, ¿sí? Pues sonaba demasiado loco para aquella época, ¿sí? Y los científicos que escucharon eso se burlaron de ese muchacho, ¿cierto? Con su teoría y luego no soportó eso y se suicidó, ¿cierto? Para que algunos años después, digamos, la comunidad científica aceptara, ¿sí? El principio de entropía, ¿sí? Y lo mismo podemos hablar de ¿cómo se llama esto? De la teoría cuántica, podemos hablar acerca de... ¿cómo se llama esto? De la antimateria, ¿sí? Conocimiento ridiculizado en sus inicios y luego aceptado, ¿sí?
Entonces así estamos. Me molesta mucho de verdad tener que mirar cómo conocimientos son vituperiados, ¿sí? Simplemente porque el pensamiento en ese momento no lo acepta, ¿sí? Entonces así sucedía con muchísima más razón si hablamos en estos momentos de gente culta, supuestamente, ¿sí? Avanzada, ya tiene unos conocimientos en la era del internet, y si todavía hay pensamientos trogloditas como esos, pues qué diremos acerca de hace miles de años, ¿sí? De personas que no sabían leer, ¿sí? De bárbaros que llegaban a unas culturas simplemente porque se imponían a través de la espada, ¿sí? Porque hoy se imponen es a través de coger a cuatro, como se dice, cuatro ingenuos y de ponerlos a hacer bulla, ¿cierto? Para que las personas serias no expongan sus conocimientos seguramente u otros, al menos otro punto de vista que haga ver las cosas de otra manera, ¿sí? Pues cogen a cuatro gatos de estos, ¿sí? Los ponen a hacer bullas, los más débiles siempre, ¿sí? Los más débiles de pensamientos que son los que se aferran a ideas como fanatismo, ¿sí? Porque no tienen sus propias ideas, sino que se aferran a ideas y las defienden a capa y espada como fanáticos, ¿cierto? El fanatismo siempre actúa de la misma manera. Entonces, ¿qué diremos de cientos de años atrás? Y de esos primeros imperios que llegaron y volvieron tierra todo, fue Alejandro, ¿cierto? Recordemos que Alejandro Magno empezó, era un general macedonio, empezó a avanzar hacia, llegó hasta la India, imagínate, desde Macedonia hasta la India. Eso es como desde más o menos por los lados de Grecia, ¿sí? Y ¡fum! Se fue hasta la India, él solo a pie, ¿cierto? O en caballo, pues. Entonces, fue conquistando todo a su alrededor, ¿sí? Y pues sus cuatro generales fueron los que se encargaron después de la muerte de él, de dominar o gobernar todos estos sitios, ¿sí? Entonces, pues obviamente cuando un general llega, pues imponen sus creencias y a partir de ahí la cultura helénica se extendió por todo el mundo. Y Alejandro fue uno de los primeros que fue destruyendo, creo que llegó a Babilonia o al imperio persa y a los antiguos persas y ¡pum! Fue destruyendo todo eso por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas cosas no se habrán perdido? Sí, creo que quemó la antigua capital del imperio persa. Entonces, es eso, ¿sí? Es eso. Llegó y quemó, eso fue uno de los primeros, ¿sí? Luego vinieron los mongoles, ¿sí? Los mongoles, acuérdese, Atila, el rey de los hunos, ¿sí? Llegó y fum, fum, se fue andando por todos lados. Y eso primero, creo que era lo que decía, que primero la pirámide de huesos o de humanos, ¿cierto? Porque él llegaba allá, mataba a todo el mundo, ¿sí? Destruía todo y luego se imponían, ¿cierto? ¿Cuánta cosa no se habrá perdido ahí? ¿Sí? Luego vino el cristianismo, ¿sí? Lo que yo les he dicho, eh, el imperio cristiano o los romanos dijeron, hombre, pues estos cristianos están muy berracos, venga, renunciamos a todas nuestras creencias, asumamos este cristianismo y ahora impongámoslo a las malas, ¿cierto? Entonces, el cristianismo, pues obviamente, cuando ya llegó y conquistó, ¿cierto? Recordemos cómo fueron todos estos, ¿cómo se llama esto? Eh, Estos que van por distintos lugares, bueno, llamémoslo apóstoles, llamémoslo misioneros, ¿sí? Un misionero que hace, en nombre de la religión, ¿sí? De sus creencias, va a determinado lugar y empieza a meterle ideas a la gente acerca de cómo deberían de pensar, ¿cierto? Y obviamente las mentalidades más débiles, pues sin pensamiento crítico, sin otro tipo de conocimientos para contrastar, pues obviamente aceptan esa realidad. Si hoy en día lo hacen, es decir, ¿cuántas veces vemos personas que tienen una manera de pensar y luego resultan metidos en una iglesia bien rara, ¿sí? Simplemente porque un vecino los invitó, ¿cierto? Pero no recopilan una serie de conocimientos, sacan sus propias ideas y luego dicen yo considero que lo que me conviene es esto, pero esto no estoy de acuerdo. No, hoy en día inclusive existen personas, ¿sí? Que los llevan a un lugar y les dicen, mira, esta es la realidad y ahí se quedan, ¿sí? Lo mismo que hoy en día muchos tipos de personas se aferran al pensamiento científico como una doctrina, ¿sí? Como una iglesia, ¿sí? Donde hay unos profetas
donde hay una Biblia, que es el pensamiento científico, la doctrina, todas estas cosas, y lo defienden a capa y espada porque no tienen pensamiento propio, ¿cierto? Entonces usted sabe que alguien no sabe cuando se aferra a una doctrina y se pasa por el resto de las demás doctrinas mirando a ver qué puede criticar, porque no tiene algo para proponer, ¿sí? No hay algo nuevo que vaya a salir acerca de esa persona, de sus labios no va a salir a otro tipo de interpretaciones, otro tipo de sustentos que por lo menos tenga algo de criterio, ¿sí? Algo de lógica, ¿sí? Entonces el hecho es que eso sucedió con el cristianismo, se extendió, ¿sí? Se extendió por allá y por eso hasta aquí llegó, ¿sí? Acá, hasta por acá donde estuvo el imperio inca, hasta acá llegó y acá somos cristianos debido a eso, ¿cierto? Hasta ese punto se llega a extender un imperio. Y luego, pues obviamente el imperio español, como se puede ver, vino a todos estos lugares y nos metió el cristianismo. Y lo mismo sucedió ya después vino el Imperio Británico, ¿sí? Y el Imperio Británico sí fue que hizo y deshizo, ¿sí? Era el mismísimo diablo en calzoncillos, porque fue allá a Japón y le dijo a Japón, va, señores japoneses, abran las fronteras o si no aquí va a haber un lío, ¿cierto? Y fue por eso que los japoneses se modernizaron, la era Meiji, ¿cierto? Y luego llegaron y se llenaron de tecnología y bueno, todos estos temas. Luego se fue a África a tocarle, como se dice literalmente, los cojones a los africanos, ¿sí? Y allá pues hicieron una división de todo el continente africano a partir de dividirse a África entre Francia en esta, ¿cómo se llama este convenio que hicieron por allá en el Medio Oriente? Bueno, no me acuerdo de ese acuerdo, pues se dividieron los africanos y por eso muchos de los conflictos que suceden hoy en África, ¿cierto? Porque dentro de un mismo lugar están culturas que antes eran enemigos, ¿sí? Lo mismo en el Medio Oriente, fueron allá a joder a los del Medio Oriente y por eso el origen de muchísimas guerras en el Medio Oriente y así podemos quedarnos. Sí, el Imperio Británico hizo y deshizo, pero sobre todo nos impuso cierto tipo de pensamiento, porque obviamente con esto de la industrialización, con esto del pensamiento científico crítico, pues entonces como era la cultura europea la que supuestamente estaba mandando, pues se impuso esto y ya pensamientos u otras maneras de ver la realidad, como son la que traían los chinos, los hindúes, los africanos, los americanos, las culturas americanas precolombinas, pues todo eso ha sido ridiculizado como lo hizo el cristianismo en su época, donde habían otro tipo de pensamientos, como por ejemplo el paganismo, o sea, para los cristianos el paganismo era absolutamente toda cosa que no fuera cristiana, ¿cierto? Entonces todos estos antiguos dioses, todo esto, así fue ridiculizado, ¿cierto? Y nos pusieron este pensamiento. Entonces, bueno, el hecho es que, entre otras cosas, existen grandes cuatro religiones monoteístas, que son el zoroastrismo, que es la primera religión monoteísta, y a partir de ahí dele control C, control V a eso, ¿sí? Porque es exactamente la misma religión judía, la misma religión cristiana, la misma religión musulmana, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que al uno le dicen Asura Mazda, al otro le dicen, ¿cómo se llama este? Bueno, ya dentro de las diferentes, es que es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, la religión musulmana es exactamente la misma. Entonces, el zoroastrismo, ¿sí? Es básicamente la religión que estamos siguiendo todo el mundo en estos momentos, ¿sí? Pero bueno, no me voy a andar en ese tema porque eso era una religión, ¿cómo se llama esto? Persa, ¿sí? Una religión persa. Era una religión monoteísta. Y bueno, el imperio persa ustedes saben que estuvo por muchísimo tiempo y bueno, de alguna manera el imperio persa sobrevivió a través del zoroastrismo, que es la religión básicamente que tenemos absolutamente todo el mundo, ¿sí? Hoy no hay nadie que no sea zoroastrista, ¿sí? Es que me parece increíble, es exactamente los mismos dioses, las mismas cosas, ¿sí? Salvo que el cristianismo cogió esa religión monoteísta
y le incluyó algunas de las antiguas prácticas religiosas. Por eso dentro del cristianismo se tiene a un sacerdote, a unas, ¿cómo se llama esto? A unos báculos mágicos, antes utilizando unas espadas. Bueno, todo esto son rituales paganos, ¿sí? Lo mezclaron con los rituales paganos de la antigua Roma. Bueno, pues entonces nos vamos a andar en eso. El hecho es que eh, así los imperios, cuando llegan a un lugar, vuelven polvo todo ese conocimiento, ¿sí? Porque ya, obviamente, con el ego, como yo les he dicho, el que cree que tiene un conocimiento y tiene el poder para influir en los otros, desprecia a los demás, ¿sí? Desprecia como lo hacen los científicos que se burlaron de las teorías de aquellos que sacaron nuevas teorías y que hoy son aceptadas. Desprecian como los británicos despreciaron los conocimientos de la antigua China, India o el pensamiento científico occidental eurocentrista. Desprecian como los cristianos despreciaron a las culturas latinoamericanas y así sucesivamente. Y desprecian como hace cualquiera hoy en día que se pone a leer en internet. Me hace acordar de una discusión que yo tuve. Créanme que yo, como se dice, me hago experimentos, ¿sí? Me metí a una discusión con unos comunistas en TikTok y había alguien, yo le decía, obviamente el que no sabe siempre se ríe, ¿cierto? Siempre se ríe de la otra persona sin ni siquiera escucharla, ¿cierto? Entonces estaba empezando con el jajaja. Entonces yo le dije, pero es que, mira, estoy hablando con un niño, porque es que solamente me falta que me saques la lengua, ¿sí? Porque es que yo pensé que estaba acá en una discusión seria, ¿sí? A partir de ahí ya logró disminuir su ataque y su burla para al menos escucharme, pero no me dejaba hablar porque tenía miedo, ¿sí? Tenía miedo de escuchar mis ideas. Entonces lo que me decía era que me atacó, como se dice, a punta de repetir cuadros que yo le decía, pero es que, pues, ¿qué me estás diciendo tú? Si tú no sabes, ¿sí? Estás simplemente repitiendo cuadros que encontraste en Google, porque ni siquiera me respondía a preguntas. Me decía, ¿vos sabías que las estadísticas dicen que tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y yo, pero me estás repitiendo cuatro cuadros que encontraste en Google, eso lo hace cualquiera, ¿sí? El hombre me llegó a odiar tanto que dijo que me iba a destruir. Que porque yo no sé qué, sí. Yo ahí todo tranquilo. Bueno, el hecho es que así hay mucha gente, ¿sí? De eso está lleno gente que no tiene, o sea, tiene la misma capacidad de lógica de un niño de 14 años, ¿cierto? No, hoy en día salen muy inteligentes esos pelados de 9 años, ¿sí? La misma capacidad de razonamiento, solamente cogen un conocimiento, se lo aprenden, ¿sí? Y luego se van a debatir, ¿cierto? Pero poca conexión neuronal o poca lógica ha habido ahí a partir de ese conocimiento, ¿sí? Sino que lo defienden como lo hace cualquier fanático que coge su Biblia, no entiende lo que está ahí, ¿sí? Sino que lo repite y dice, pero es que en Deuteronomios dice tal cosa, Deuteronomios 12, 14 dice tal cosa. Pues así, hoy en día han aparecido una nueva élite o un nuevo grupo de estos que cogen cualquier conocimiento en Internet que sea aprobado a nivel social, ¿sí? Se lo aprenden de memoria y luego se van a discutir, ¿sí? Se las pasan por las redes sociales o crean canales en TikTok y en diferentes redes sociales para repetir como unos loros, no, como esas ideas, ¿cierto? Y luego dice que tal conocimiento fue sacado de tal parte para que les den cierto sustento, ¿sí? Y bueno, y esto es el mecanismo, o por lo menos si yo fuera alguien que tuviera, como se dice, o poniéndonos en lugar de esos imperios, si hubiera un imperio, ve tú a saber si lo existe, pues obviamente estas personas que difunden estas ideas de manera tan fanática, pues es la mejor manera de desprestigiar a otros de pensamiento contrario y utilizarlos a ellos para promover ciertas ideas de manera gratuita, ¿sí? Entonces, eh, hay muchos conocimientos y tecnologías de los cuales no somos conscientes y por eso les voy a dejar un video, ¿cierto? Espero que al momento de yo subir este video, digamos que este video por ser copiado de otra parte, ¿sí? No vaya a... o sea, puedas este video
ser difundidos y que no haya ningún problema por estar copiando este otro video que lo voy a dejar acá, ¿sí? Que me pareció muy interesante, que habla acerca de cómo pues, nosotros tenemos un pensamiento condicionado a partir del conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Un pensamiento, en el video habla de cómo una, un habitante de una dimensión 2D es incapaz de analizar y medir a un habitante que viva en la tercera dimensión, ¿cierto? Y de la misma manera nosotros podemos decir que nosotros en tercera dimensión se nos escapa cualquier tipo de conocimiento de una cuarta dimensión, de una quinta y de una sexta dimensión. Sí, están más allá de nuestra imaginación. Y yo creo que este video ilustra perfectamente eso. Ilustra que quizás nosotros tenemos un pensamiento 2D y que quizás tendremos que aprender a pensar en 3D, pues analógicamente, por decir, ¿cierto? Entonces, bueno, les comparto el video para que entiendan este punto. Bienvenidos a Planeta Plano, un mundo de solo 2 dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay abajo. Le he preguntado a Ray dónde estaba Dottie y me ha dicho que había salido. ¿De dónde sale eso? ¿Pero qué narices es? Los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales. Los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro o... a usted. Desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así. ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? Hola, circulito. El miedo a lo desconocido, o a lo que todavía no se conoce. Es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido. ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo. ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. Nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por... ¿Encima? Está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grande. ¡Ah! ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Ah, sí? Demuéstramelo. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay 12 monedas, un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay 2 dimensiones. Mira. Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? ¿Ah? Tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. ¡Para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. Direcciones. No. Sí, es que...
me pasara? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. No tenía ni idea.